Valar Morghulis y Sándalos Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia de ser Jorah Mormont, exiliado de la Isla del Oso. Jorah Mormont fue el único hijo de Jeor Mormont, el señor de la Isla del Oso. Sabemos que fue ungido por los 7 dioses, por el mismísimo Septón Supremo y nombrado caballero, pero aparte de esto, los únicos datos que tenemos sobre sus primeros años son sobre sus mujeres. Sabemos que a Jorah nunca le faltaron mujeres, tuvo a muchas hijas de pescadores y a parceros antes y después de casarse. Contrajo matrimonio muy joven con la esposa que eligió su padre, una Glover de bosque espeso. Estuvieron casados 10 años, más o menos. Era una mujer de rostro vulgar, pero buena. En cierto modo llegó a quererla, aunque sus relaciones eran más diferentes que apasionadas. Tuvo 3 abortos mientras trataba de darle un heredero y no llegó a recuperarse del último, así que falleció. Para entonces, su padre ya se había unido a la Guardia de la Noche, así que Jorah era señor de la Isla del Oso por derecho propio. No le faltaron ofertas de matrimonio, pero antes de que pudiera tomar una decisión, Lord Balon Greyjoy se rebeló contra el rey Robert y Eddard Stark convocó a sus vasallos. Jorah luchó pues para erradicar a los rebeldes, y en la batalla de Pike, Jorah fue de los primeros en irrumpir, y así fue como se ganó el rango de caballero. Para celebrar la victoria, el rey Robert ordenó que se organizara un torneo en las afueras de Lannisport. Allí fue donde Jorah vio por primera vez a Lynesse Hightower, una doncella que tenía la mitad de sus años. Había llegado de antiguo con su padre para ver a sus hermanos en las justas, y Jorah no pudo apartar sus ojos de ella. En un ataque de locura, le pidió una prenda para llevarla durante el torneo, sin atreverse a soñar que se la concedería, pero he aquí que ella lo hizo. Jorah era buen luchador, pero los torneos no eran lo suyo, y sin embargo con la prenda de Lynesse atada al brazo, se transmutó. Ganó justa tras justa, Lord Jason Mallister cayó ante él, así como Jon Royce, Ser Ryman Frey, su hermano Ser Hosten, Lord Wend y hasta el propio Ser Boros Blount de la Guardia Real. Jorah los desmontó a todos y en el último encuentro rompió 9 lanzas contra Jaime Lannister, sin resultado, así que el rey Robert le otorgó a él el laurel del vencedor. Jorah coronó a Lynesse reina del amor y la belleza, y aquella misma noche fue a hablar con su padre para pedirle la mano. Estaba borracho de vino y de gloria, por lógica debería haber respondido con desprecio, pero Lord Leighton aceptó su oferta, así que se casaron allí mismo, en Lannisport, y durante 2 semanas Jorah fue el hombre más feliz del mundo. Pero al cabo de 2 semanas viajaron de Lannisport a la Isla del Oso, y su hogar supuso una terrible decepción para Lynesse. Era demasiado frío, demasiado húmedo, demasiado lejano para ella, y su castillo no era más que una cabaña de troncos. No tenían teatros, ni titiriteros, ni bailes, ni ferias. Podían pasar estaciones enteras sin que viniera un bardo a tocar para ellos, y en la isla no había siquiera un joyero. Hasta las comidas supusieron un problema, porque su cocinero no sabía hacer gran cosa, aparte de guisos y asados, y Lynesse no tardó en hartarse de pescado y venado. Jorah estaba totalmente enamorado de ella, de manera que envió a buscar un nuevo cocinero en la Antigua y un arpista de Lannisport. Orfebres, joyeros, modistas, todo lo que ella quería, él se lo conseguía, pero nunca era suficiente. La Isla del Oso era rica en osos y en árboles, y pobre en todo lo demás, así que construyó un hermoso barco. Viajaron juntos a Lannisport y Antigua para asistir a ferias y festivales, incluso llegaron a Bravos, donde se endeudó con prestamistas. Había conseguido su mano al ganar un torneo, así que por ella participó en muchos otros, pero ya no había magia alguna. Nunca volvió a vencer, y cada derrota implicaba la pérdida de otro caballo y otra armadura de justas que había que rescatar a buen precio, o bien sustituir. No había manera de soportar tantos gastos, así que al fin regresaron a casa, pero ya no podía pagar al cocinero y al arpista, y Lynesse se puso como loca cuando le mencionó la posibilidad de empeñar sus joyas. Entonces hizo cosas vergonzosas a cambio de oro para que Lynesse conservara sus joyas, su arpista y su cocinero, y al final él fue quien lo perdió todo cuando intentó vender unos furtivos a un traficante de esclavos Tyroshi. Cuando se enteró, Lord Eddard Stark fue a la Isla del Oso para ejecutarle, pero a Jorah ni siquiera le quedaba honor suficiente para permanecer allí y enfrentarse a su juicio, así que dejó la espada de acero valirio de su familia, Garra, y arrastró a su esposa al exilio. Huyeron a Lys, donde vendió su barco a cambio de oro con el que mantenerse.
Pero antes de medio año, el oro se le había agotado y Jorah tuvo que venderse como mercenario, pero su esposa gastaba 10 monedas de plata por cada una que él ganaba, así que cuando volvió a Lys se encontró con que ella tenía un amante, que le dijo que le venderían como esclavo para saldar sus deudas a menos que se la entregara y se marchara de la ciudad. Así fue que Jorah tuvo que dejar a aquella mujer que le había traicionado y le había llevado a la ruina. Ella se fue con un príncipe mercader llamado Tregar Ormolen y se convirtió en la primera de sus concubinas. Solo y abandonado, Jorah fue entonces a Volantis, sin más posesiones que la espada y la ropa que llevaba puesta. Vivió en aquella ciudad casi un año, pero luego empezó a viajar hacia el este, llegando incluso a Baes Dothrak y aprendiendo el idioma de los Dothraki. Hasta que un día, 5 años después de huir de Poniente, Jorah encontró a Viserys y Daenerys Targaryen en Pentos. Por aquel entonces, Jorah tenía ya más de 40 años, no era un hombre guapo, sino que tenía una calvicie incipiente y tenía el cuerpo cubierto por vello negro y crespo, tanto en el pecho como en los brazos e incluso los nudillos. Aún así, se mantenía fuerte y en forma, y tenía el cuello y los hombros de un toro, en verdad parecía todo un oso. Ser Jorah ofreció su espada a Viserys el mismo día en que se conocieron, la noche en la que Daenerys fue vendida a Khal Drogo. Viserys la aceptó de buena gana y desde entonces Jorah los acompañó constantemente. Asistió a la boda entre Daenerys y Khal Drogo y luego viajó con ellos hacia el este, pero en realidad nunca creyó en Viserys porque había visto que estaba medio loco y no sería buen rey. Jorah pensaba que el último dragón había sido Rhaegar y si ahora estaba con ellos era solo para pasar información a Varys la araña. Mediante mensajes secretos, Jorah le dijo que Daenerys se había casado con un Khal y más tarde le dijo que estaba embarazada, pues a cambio esperaba que el rey Robert le diera un indulto para regresar a casa. Pues tras perder su esposa, lo único que Jorah deseaba era regresar a su hogar, la Isla del Oso, lo único que le quedaba. Pero he aquí que Daenerys Targaryen se parecía mucho a su segunda esposa, y Ser Jorah se acabó enamorando de ella, a pesar de que le cuadruplicaba la edad. Cuando Viserys trató de llevarse los huevos de dragón para venderlos, Ser Jorah se lo impidió y se mantuvo siempre al lado de Daenerys, e incluso presenció la muerte de Viserys. Y finalmente, cuando Daenerys iba a ser envenenada por un mercader de vinos en el mercado occidental de Baes Dothrak, Jorah recibió una carta de Varys con su indulto y una de Illyrio en la que le decía que Robert ofrecía un título de Lord a quien la matara a ella o a Viserys, así que dedujo que alguien intentaría matarla y consiguió salvarla. Desde entonces, Ser Jorah continuó acompañando siempre a Daenerys. Cuando Khal Drogo se cayó del caballo, fue Jorah quien examinó su herida y vio que se podía dar por muerto. Jorah le dijo a Daenerys que se fueran a Asshai antes de que mataran a su hijo o la llevaran con el Dosh Khalin, pero ella no hizo caso, se quedó y quiso que la Maeshi salvara a Drogo. Jorah se puso la armadura a tiempo para defenderla, luchó contra uno de los jinetes de sangre de Drogo y lo mató, aunque durante el combate perdió media oreja, y tras eso, como Daenerys rompió aguas, la llevó dentro de la tienda, lo que supuso la muerte para su hijo no nato. Para cuando Daenerys despertó, el Khalasar se había ido. Jorah había perdido mucho peso, cojeaba al andar y tenía el rostro macilento, y le contó que había tenido que matar a su hijo. Pero ella no se enfadó, sino que se quedó a su lado, y Jorah pudo contemplar cómo sobrevivía al fuego y nacían los 3 dragones. Daenerys lo nombró entonces el primer hombre de la guardia de la reina, y juntos cruzaron el desierto rojo y llegaron a Qarth. En aquella ciudad, Jorah desconfió de todo el mundo y la previno contra todos. Tampoco confió nunca en Arstan Barbablanca, ni en Belwas el Fuerte, ni en Illyrio Mopatis. Al partir de Qarth, Jorah se burlaba de Arstan e insultaba a Belwas siempre que podía, y le dijo a Daenerys que cambiara de rumbo y fuera a la bahía de los esclavos en lugar de Pentos, para comprar inmaculados y descubrir la verdadera lealtad de los hombres de Illyrio. Daenerys aceptó, pero justo entonces Jorah la besó y le dijo que podría ser su esposo y que debería haberla besado cada día porque la amaba, aunque ella le repudió. Ya en Astapor fue idea de Jorah que Daenerys hablara solo en Dothraki o lengua común, para que los esclavistas hablaran en alto Valyrio diciendo cosas que creían que ella no entendía, pero en realidad lo entendía todo. La convenció para que comprara inmaculados, y una vez comprados, Jorah fue quien se encargó de entrenar a Gusano Gris para el mando. También fue él quien comandó la batalla contra el ejército de Yunkai en nombre de Daenerys y quien le dio la victoria. Pero cuando llegaron a Meereen, Jorah acabó reconociendo al fin que Arstan Barbablanca era Barristan Selmy, y Barristan reveló que Jorah había hecho de espía para Varys. Daenerys se enfadó tanto que quiso matarlos a los dos, pero en lugar de eso los envió a las cloacas de Meereen para que abrieran la ciudad. Y así
lo hicieron. Barristan, Jorah, Belwas y una veintena de hombres valientes se infiltraron y liberaron a los esclavos mientras el grueso del ejército atacaba las murallas y tomaron la ciudad. Pero en la siguiente audiencia con Daenerys, Ser Jorah se mostró insolente en vez de humilde, sin suplicar el perdón hasta el final, de manera que la reina no tuvo otro remedio que desterrarle para siempre. Así pues, Jorah se vio obligado a irse y fue a parar a la ciudad de Selhoris. Pero la suerte volvió a sonreírle, porque mientras estaba en un burdel con una prostituta que parecía una leve sombra de Daenerys, Jorah vio a Tyrion Lannister. Jorah le secuestró casi de inmediato con la idea de llevar al enano hasta Daenerys, con la esperanza de que aquel acto sirviera para que ella le perdonara y le dejara volver a su lado como consejero y caballero. Así pues, Jorah y Tyrion fueron a Volantis, donde buscaron pasaje de un barco y consiguieron la ayuda de una mujer que había sido esclava e iba en favor de la causa de Daenerys. Con ellos también fue Penny, una enana, la que había participado en el festín de la boda de Joffrey, pero el camino hacia Nuevo Guis, una tormenta espantosa destrozó parte del barco, el capitán murió y los supervivientes se quedaron a la deriva y fueron encontrados y recogidos por un barco esclavista. Así pues, los tres fueron hechos esclavos, y Jorah fue vendido al mismo esclavista que Tyrion y Penny, porque Tyrion le convenció de ello, aunque Jorah parecía un fantasma, pues había perdido la voluntad y la fuerza después de saber que Daenerys se iba a casar con un hombre de Meereen. Por suerte para ellos, su nuevo amo sufrió la colerina sangrienta y enfermó para morir. Tyrion se las ingenió para salir de su vista con Penny y Jorah sin que fuera sospechoso, y los tres se unieron a la compañía de mercenarios conocida como los Segundos Hijos, pues su capitán, Ben Plume el Moreno, sabía quién era Tyrion y que Cersei ofrecía un señorío por él en los Siete Reinos. Por aquel entonces, las magulladuras en el rostro de Jorah casi habían desaparecido, así como la hinchazón, con lo que volvía a parecer humano, aunque no acababa de parecerse a sí mismo. La máscara de demonio que le habían marcado a fuego en la mejilla derecha para identificarlo como esclavo peligroso y díscolo no desaparecería jamás. Él nunca había sido atractivo, pero aquella marca lo convertía en un ser aterrador. Jorah se armó con acero de los Segundos Hijos y Tyrion le dijo que pronto haría cambiar de bando a la compañía para que se unieran de nuevo a Daenerys, tal y como ambos deseaban. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre Ser Jorah Mormont hasta el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Instagram, Twitter y Twitch. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.